Hola a todos, alumnitos y alumnitas. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos de Java. Tengo abierto acá mi IDE, el IDE NetBeans, en su versión 12.6. Vamos a crear una nueva clase, acá con clic derecho arriba de un proyecto, de un paquete. Y ahí le damos New Java Class y le vamos a poner un nombre, persona X. Recordemos que cuando la clase que yo creo es pública, tengo como obligatorio que, que el nombre del archivo .java sea igual que el nombre de la clase. Sin embargo, yo puedo crear otras clases acá. Por ejemplo, las creo así y no necesariamente tenga que ser pública, ¿sí? Ahora si yo le pongo public acá, ahí sí me va a dar un error y me va a ofrecer que yo le renombre a la clase, ¿sí? Cosa que no queremos. Bien, entonces el primer concepto que vamos a ver es el de herencia, ¿sí? Que decíamos que una clase heredaba de la otra. Y en Java se ve con la palabra clave extend, ¿sí? Y acá pongo extend y el nombre de la clase de quien hereda. ¿Qué otras cosas existía? La herencia, digamos que es una herencia total de todos los atributos que declaro y todas las funciones. Esos se ven heredados acá en la subclase. ¿Sí? Tengo una superclase o clase madre, digamos, y una subclase o clase hijo o hija. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué otra cosa teníamos? Es como un tipo de herencia parcial, ¿sí? Que se llama interfase. En Java se escribe como interfase y le ponemos interfaz persona. Este vendría a ser como una herencia parcial. ¿Qué es lo que yo hago acá? Y acá defino algunos métodos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a definir un método acá que se llame, que sea del tipo void, ¿sí? Se llama inicializar nombre. Nombre. Y acá solamente declaro el método, ¿sí? No tengo que hacer otra cosa. Entonces tengo la herencia parcial o simplemente una interfaz. Y acá, para agregarle a nuestra clase que creamos acá, persona X, esa interfaz, lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra implement y ahí le ponemos el nombre de la interfaz. ¿Qué pasa? Me marca error porque la interfaz tiene un método. Interfaz persona. Persona solo, sí. Sí, ese pues estaba mal escrito, pero acá dice implemento los métodos abstractos. Y le marcamos y me dice que a diferencia de la herencia, la interfaz es obligatorio que yo implemente, porque acá, vamos a poner acá, me olvidé la vez, acá, ¿sí? Acá es obligatorio que yo, porque acá lo único que estoy dando es la declaración, pero no estoy diciendo qué es lo que hace. ¿En qué caso yo sí puedo en una interfaz declarar qué hace? Cuando es estático, ¿sí? Static, inicializar, ¿sí? Acá, cuando es estático, ¿sí? Voy. Acá sí, en un método que es estático, recordemos que los métodos estáticos son métodos que pertenecen directamente a las clases y no a las instancias, sino a los objetos. Cuando yo pongo acá, acá sí está el corchete, ¿sí? Acá no está el corchete. Entonces, cuando el método estático sí puedo poner que una declaración, o sea, puedo escribir el contenido. En nuestro caso vamos a poner
system.out. Vamos a hacer un print solamente por ahora, ¿sí? Después vamos a imprimir el parámetro, ¿sí? Y le ponemos acá, no, dejamos por ahí. Entonces, cuando yo hago el inicializar persona, y acá fíjense que si bien yo declaré el método estático, cuando ese estático pertenece a esta interfaz, ¿sí? Y no realmente pertenece a la clase que implementa esa interfaz, ¿sí? Ahí ya tenemos ya una diferencia. Bien, ahora le vamos a dar unos atributos acá a nuestra clase persona. Le vamos a dar unos atributos y unos métodos. ¿Sí? Le vamos a poner como private nombre, private string nombre y private string apellido. Sí. Entonces, declaramos estas dos clases y bueno, vamos a empezar con los constructores. Acá le ponemos insertar código, constructor, marcamos los dos atributos, le damos crear constructor y bueno, insert code, getter y setter y de los dos atributos. Entonces, de estos dos atributos que pertenecen a la clase persona, lo que vamos a hacer es primero generamos un método que se llama constructor, que ahora al existir este constructor se convierte en obligatorio. Si no existiese este constructor sería el simplemente new persona y paréntesis en blanco. Ahora sí tengo como obligatorio pasar a, cuando genero una instancia de persona, dos atributos del tipo string, ¿sí? Cadena carácter, nombre y apellido. Y a su vez genero dos get y setter que con los que yo seteo o edito el nombre y el apellido y con el cual también obtengo el nombre y el apellido, ¿sí? Entonces, siempre los atributos como privados y los métodos con los que modifico o los que obtengo el valor de esos atributos son públicos. Eso es para mantener encapsulamiento, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a probar acá? Vamos a tratar de hacer un método que es este que está acá, el que fue declarado, que inicializar nombre, que va a tener, va a recibir acá una persona, persona X, persona, ¿sí? Como acá me marca error, ¿por qué? Porque en la interfase no tengo ese tipo de parámetros, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a agregar y ahí se soluciona. Siempre tengo que respetar lo que me dice la interfaz, porque al implementar esa interfaz, si yo cambio el parámetro que tiene esta función que está declarada acá, ahí sí me va a decir que no hay un override, o sea, no se está sobreescribiendo, se está creando un nuevo método, ¿sí? Estoy sobrecargando el método que viene en la interfaz, pero no estoy, ni siquiera estoy declarándola, porque es un método diferente. Bien, al agregar este código acá, me agrega esta excepción, borramos esta excepción, y lo único que va a hacer este método es simplemente setear el atributo set this, con this hago referencia a esta clase, this.set nombre. Entonces, como inicializar nombre, recibe nombre, vamos a setear el nombre, entonces le ponemos persona.get nombre. Y ahí seteamos eso, simplemente eso hace así. Y para indicar que ya estuvimos, vamos a hacer un system.out.println. Entonces estuvimos acá en inicializar nombre. Vamos a copiar para ser más rápido. Entonces, en el caso también acá de
de, de ingresar al constructor, vamos a imprimir acá. Estamos en constructor. Constructor. Bien, entonces indicamos que estamos en el constructor. Bien, y ahora lo que nos falta es para probar un método public static void main. Sí, recuerden que es el método obligatorio para indicar una ejecución. Sí, acá me olvido que tiene un parámetro string. Sí, y acá le vamos a poner ¿qué cosa? Podemos poner un new, pero nosotros vamos a probar nuestra interfaz. ¿Sí? Podemos inclusive acá crear otra clase, ¿sí? Vamos a crear otra clase, persona J, que también extienda estos dos, extienda y herede, ¿sí? Obviamente va a marcar error y ahí le vamos a implementar método abstracto y acá le vamos a decir que simplemente un sistema, no, control Z, le vamos a hacer un print acá. Clase persona J. J, en verdad le vamos a poner el nombre del objeto. Esto no lo vamos a usar, ¿sí? Solamente quiero mostrarle una particularidad de por qué es común utilizar interfaces, ¿sí? Si bien la interfaz persona no tiene instancias, solamente es declarativa y solamente se implementa, lo que sí es usual es al momento de crear un objeto, puedo sí utilizar la interfaz. Entonces, interfaz persona per1 igual new persona x. Bien, fíjense esto entonces. Eso es una ventaja de la interfaz que me sirve como la parte en donde yo declaro la variable y acá donde realmente hago el new y hago la instanciación de la persona. Sí, acá no lo puse, pero voy a poner Juan. Y acá Pérez. Sí. Entonces al momento de instanciar yo puedo agarrar y crear esto. ¿Para qué me sirve? Porque si yo después agarro y digo per1 es igual, puedo acá tranquilamente instanciarlo con persona J. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de una de las ventajas de utilizar una interfaz, que yo tengo acá la posibilidad de crear una variable, ¿sí? Del tipo de la interfaz, y a su vez puede ser igualada a dos clases diferentes, ¿sí? Son clases diferentes, pero ambas clases implementan la misma interfaz. Ese digamos que es una de las ventajas, por eso se suele utilizar las interfaces, ¿sí? Y otra de las ventajas que tiene también es que puede utilizar las funciones lambda, ¿sí? Entonces puedo también usar la función lambda, ¿sí? ¿Y cómo sería una función lambda? Y fácil, de la misma forma que estoy declarando acá una interfaz, ¿sí? Interfaz persona 2, inter persona 2 es igual a qué cosa. Las funciones lambda tienen una estructura de flechas, ¿sí? Entonces esto es persona y acá tengo que poner la estructura de flecha.
y acá abro y cierro paréntesis, y acá punto y coma. Esta vendría a ser una función tipo lambda, ¿sí? En donde tengo x, flechita, x, ¿sí? Este vendría a ser la función lambda. Entonces puedo tener una función lambda así, y acá adentro puedo hacer un montón de cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a instanciar una persona acá. Persona x, xx, x, xxy, vamos a ponerle, es igual a new, y vamos a generar la instancia. Fíjense cómo dentro de la función flecha estoy haciendo diferentes líneas de código, ¿sí? Persona x, y obviamente el constructor tiene parámetros. Caro mes. Sí, y acá por ejemplo tengo una línea. Y después acá tengo otra línea. Vamos a hacer que xxy punto. Acá accedemos a los métodos. Y acá tengo... pero vamos a hacer que... ¿Qué cosa? Que esta persona acceda a esos métodos. Entonces le vamos a poner persona. ¿Quién es persona? Persona es la primera parte de la función flecha. Fíjense como yo dentro de la función flecha puedo llamar a la variable que estoy usando dentro del cuerpo de la... Esto es típico de la función flecha, ¿sí? Fíjense que xx está... El scope me permite invocar dentro de la función flecha a la misma variable que está afuera, ¿sí? Y le pasamos esta persona que está acá, xxy, ¿sí? Y ahora ¿qué podemos hacer? Podemos imprimir eso, ¿sí? Podemos imprimir system punto y acá lo imprimimos. ¿Pero qué vamos a imprimir? No podemos imprimir nada. Vamos a imprimir vamos a imprimir la función lambda, a ver qué pasa. No, esta es. O vamos a ejecutar, sí. Vamos a imprimir a ver qué dice, qué opciones tengo. Fíjense que la función lambda no tiene deriva de object, parece, sí. Y lo único que tiene es este método, ¿sí? Solo este método. Vamos a imprimir a ver qué pasa. Y le damos guardar. Me va a aparecer el simbolito verde y ahí le damos run file. Y acá me dice que lo único que se pudo acceder es al constructor, ¿sí? Me dice constructor. Solamente se accedió al constructor. ¿Quién accedió al constructor? Vamos a ponerle que me diga el nombre. ¿Sí? Ejecutamos de nuevo. Y acá Juan. Juan accedió al constructor. Significa que esta línea solamente se ejecutó, ¿sí? Solo esta línea, ¿sí? Pero esta función no se ejecutó porque hay un new acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la función lambda se declaró, pero no se ejecutó. Ahora si vamos a acá, vamos a ejecutarla. Vamos a ver qué pasa. Y el único método disponible que tiene es este método, ¿sí? Porque es el que está declarado ¿dónde? El que está declarado dentro de la interfaz, ¿sí? Este solo está dentro de la interfaz, por lo tanto, esta interfaz lo único que tiene es este método, ¿sí? Y le podemos pasar esta persona que está acá. Acá. No. Dice a persona X. Bien, vamos a castearlo.
Y ahora vamos a probar. Y acá tenemos un error. No puede castear. Vamos a hacerle... Hay algo que se llama declaración anónima. ¿Sí? Vamos a hacerle una declaración anónima que vendría a ser solamente esta parte. ¿Sí? No tiene esta parte. La declaración anónima, la declaración anónima de un objeto no está asignado a ninguna variable. Entonces solo le pegamos acá y le ponemos otro nombre acá. Clara Itzy. ¿Sí? Entonces vamos a ver que imprima. Ingresó previamente al constructor, solamente había impreso cuando ingresó al constructor. Y ahora vamos a ver acá, run file. Y ahora fíjense cómo ingresa al constructor de Juan, ingresa constructor de nuevo, se crea Clara, ¿sí? Se crea Clara, que ¿dónde está? Está acá, ¿sí? Y después dice constructor Caro. Y después acá. Y ahí dice inicializa nombre. Entonces, fíjense cómo saltó acá la prioridad. ¿Sí? Primero inicializa Juan, porque el new está acá arriba. Y después, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo esta función lambda, ahí se ejecuta realmente el contenido de esta función lambda, ¿sí? Pero antes hace el new del parámetro, salta a esta línea y después sí se ejecuta estas dos líneas que están dentro, ¿sí? Incluyendo este método que inicializar nombre, y le vamos a poner el nombre para cerciorarnos de que es ese nombre que ingresó a esta función. Probamos de nuevo. Y ahí vemos que es Caro, ¿sí? Entonces, cuando inicializó el nombre, ahí vimos que es Caro. Lo mismo que acá está el espacio. Fíjense entonces cómo rompió la linealidad de la ejecución, ¿sí? Porque si yo digo que todos estos new, tengo un new acá, tengo un new acá y tengo un new acá, entonces yo pretendo de que cuando se genere el constructor imprima Juan, imprima Caro y imprima Clara, ¿sí? Pero en cambio se imprimió Juan, Clara y ahí Caro, ¿sí? Porque recuerden que la función lambda se declaró acá, pero no se ejecutó. Y en esta línea recién se ejecutó. Por lo tanto, cuando se ejecuta, ¿sí? Él resuelve primero el parámetro. Ese parámetro tiene un constructor, se imprime en constructor, que es con el nombre claro. Y ahí recién se ejecuta esta función lambda y todas las líneas que están dentro. Y dentro de las líneas que están acá, se utiliza de nuevo el constructor con el parámetro caro y se inicializa el nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso quería mostrarles. Un repaso rápido de las ventajas y desventajas de usar interfaces. Cómo se utiliza una herencia. Acá no la utilizamos realmente, pero fíjense que la declaré y no tiene nada, por lo tanto no me obliga a nada. Y acá vimos un poquito la linealidad, el orden, digamos, de ejecución cuando dentro de un main declaro una interfaz y tengo varios new, tanto dentro de la interfaz como antes o después. Bien, eso sería todo. Nos vemos. Chau, chau.